Un desierto es un bioma de clima árido, en donde las precipitaciones son escasas. Estos suelen poseer poca vida, pero eso depende del tipo de desierto. En muchos existe vida abundante, la vegetación se adapta a la poca humedad. Y la fauna usualmente se resguarda durante el día para preservar la humedad. Espero estén muy bien. Hoy en este vídeo, hablaremos sobre el iceberg del desierto. Sin nada más que decir, yo soy Zakepse, y que empiece este vídeo. El clima desértico se caracteriza por la aridez y por la regularidad de las precipitaciones. La temperatura media anual supera los 18 grados, y las temperaturas diarias presentan fuertes oscilaciones entre el día y la noche, 20 grados o más. Este hecho se debe a la escasa humedad de la atmósfera, que provoca un enorme calentamiento del suelo durante el día y un fuerte enfriamiento durante la noche. Durante la noche, en el desierto suele haber un inmenso frío, que llega a ser muy extremo normalmente. La principal razón del cambio de temperatura es que el aire del desierto es extremadamente seco. El aire con mucha humedad también requiere más energía para calentarse, lo que significa que también se necesita más tiempo para que esa energía se disipe y para que el entorno se enfríe. En la mayoría de los desiertos de arena, la temperatura puede superar los 40 grados centígrados durante el día, y caer a 2 o 3 grados bajo cero durante la noche. El Sahara es el desierto cálido más grande del mundo, y el tercero más grande después de la Antártida y el Ártico. Con más de 9.400.000 kilómetros de superficie, abarca la mayor parte de África del Norte ocupando una extensión casi tan grande como la de China o Estados Unidos. El Sahara se extiende desde el Mar Rojo, incluyendo partes de la costa del Mediterráneo, hasta el Océano Atlántico. El sur, está delimitado por el Sahel, un cinturón de sabana semiárida tropical que conforma las regiones que cubren el norte del África subsahariana. En el desierto, un humano no puede vivir más de 3, 4 días sin beber, especialmente en un ambiente caluroso como un desierto. Sus posibilidades inmediatas de supervivencia dependen de la capacidad de encontrar un oasis, donde puedan recolectar agua, en un plazo máximo de 3 días. Un espejismo es una ilusión óptica que ocurre naturalmente en el que los rayos de luz se desvían a través de la refracción para producir una imagen desplazada de objetos distantes o del cielo. Los espejismos se pueden clasificar como inferior, superior y fata morgana, un tipo de espejismo superior que consiste en una serie de imágenes apiladas verticalmente inusualmente elaboradas, que forman un espejismo que cambia rápidamente. A diferencia de una alucinación, un espejismo es un fenómeno óptico real que se puede capturar con una cámara, ya que los rayos de luz se refractan para formar la imagen falsa en la ubicación del observador. Sin embargo, lo que la imagen parece representar está determinado por las facultades interpretativas de la mente humana. Por ejemplo, los espejismos inferiores se confunden muy fácilmente con los reflejos de una pequeña masa de agua. En el desierto, se han encontrado varios tipos de fósiles, de animales comunes y corrientes del desierto, pues normalmente mueren por la falta de recursos. Pero con todo esto, existe un lugar especial, que se le consideró como uno de los descubrimientos más grandes de la humanidad, y ese lugar es el Valle de las Ballenas. Wadi Alitan, o el Valle de las Ballenas, es una región de la gobernación de Fayum, en el desierto occidental de Egipto que contiene importantes restos fósiles del suborden de los arqueocetos, los antepasados de los cetáceos modernos. Fue incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad la UNESCO en julio de 2005. Esos restos paleontológicos representan uno de los principales registros de la historia de la evolución de las especies. La transformación de animal terrestre en uno acuático sufrido por las ballenas. El valle es el sitio más importante del mundo para demostrar tal proceso evolutivo. Se retrata con precisión la forma de la vida de esos mamíferos durante su evolución.
Los pueblos abandonados o pueblos fantasmas, son lugares que fueron deshabitados por las personas, debido a muchos factores, guerra, hambruna, e incluso epidemia. Mayormente los pueblos fantasmas, son abandonados por siglos, a tal punto que se convierten en ruinas, cubriéndose por la tierra. Normalmente los pueblos abandonados, tuvieron mucha importancia, debido a la gran actividad a lo largo de la historia, tiempo atrás. Por ejemplo, el Imperio Romano, las Cruzadas, y el Viejo Oeste. En algunos biomas desérticos, como en el Sahara, existe un cambio climático muy extraño, pues en ese lugar, se han habido ya muchos casos, que suele caer nieve. Es un raro fenómeno que se ha repetido por quinta vez en los últimos 42 años. También ocurrió en 1979, 2016, 2018 y 2021. Según algunos artículos, el aire húmedo llega desde el Océano Atlántico, el Mar Mediterráneo y el Océano Índico, por ciclones de baja presión en el norte del Sáhara, durante el invierno, y lluvias monzónicas en el sur, durante el verano. Pseudocerastes urarachnoides, o víbora de cola de araña, es una especie de serpiente venenosa del género Pseudocerastes. Es una especie endémica del oeste de Irán. Fue descrita por primera vez por Bostanchi et al. En 2006. Es conocida por su peculiar cola similar a una araña, que emplea como señuelo para atraer a sus presas, principalmente pájaros. Esta especie se encuentra en áreas escarpadas, generalmente cerca de grietas en las rocas, donde puede ocultar su cuerpo dejando asomar el señuelo de su cola. En mi punto personal, existen muchos animales extraños, pero para mí, la serpiente cola de araña, se me ha sido uno de los animales más extraños, no solo por su apariencia sino por el comportamiento al cazar sus presas. Bueno, me gustaría hablar sobre este tema, pero sería extenderlo demasiado, por lo cual, avanzaremos al siguiente tema. Avanzando en los casos más serios, hablaremos sobre un tema que por mucho tiempo ha existido. Y es la frontera de Estados Unidos. Pues el tema del cruzar las fronteras de Estados Unidos para tener una mejor vida, suele ser una historia de terror. Básicamente, muchas personas de otros países que han deseado tener el sueño americano, muy pocas llegan a obtenerlo. Debido a que ciertas partes de Estados Unidos, mueren más de 7.000 personas, cruzando la frontera. Pero, ¿por qué sucede esto? Pues bueno, resulta que todas esas personas, que no lograron llegar a su destino, murieron por la falta de comida y agua, y es una realidad, pues existen lugares de Estados Unidos que son desiertos muy inmensos, después de cruzar la frontera, y mucha gente que llegó a cruzar esas tierras, no se supieron más de ellas. Existen muchas teorías, de que algunos fueron encontrados y fueron regresados a sus países, otros tal vez murieron debido a que estuvieron en mitad de la nada, perdiendo sus posibilidades de supervivencia. Hay muchos temas que quisiera compartir, pero lamentablemente, YouTube me terminaría mandando algún tipo de advertencia. Hay una similitud un tanto extraña, y es que, en los desiertos, no solo existen este tipo de espejismos, sino también en Antártida. Muchos de estos espejismos antárticos, extraviaron a muchas personas y no se supieron más de ellas. Se cree que esas personas murieron por el frío, u otro tipo de causas, provocando que la nieve cubriera sus cuerpos, sin que nadie pudiera encontrarlos. Debido a la inmensa cantidad de nieve. El desierto de hielo. Uno de los desiertos que se le puede conocer como el desierto del hielo, es la Antártida. El territorio más gélido, inexplorado y deshabitado del planeta, también suma a su lista ser el mayor de los desiertos con una superficie de 13.829.430 kilómetros. Pero, ¿por qué está en un puesto muy abajo del iceberg?
Bueno, sucede de que no es por ser el lugar más frío del planeta, sino de que existen muchas leyendas urbanas sobre ello. Me explico, un ejemplo sería, las pirámides, la cascada de sangre, aunque ese ya se había desmentido. OVNIs, incluso se cree que pudo haber sido un lugar habitable para los animales, pero que este, debido al cambio climático, se convirtió en una zona muerta. También se cree que algunos soldados alemanes, después de la Segunda Guerra Mundial, huyeron de la civilización, creando bases militares para poder adaptarse a su nueva vida, después del caos que ellos habían hecho. No es para nada nuevo, que en los desiertos existan avistamientos ovnis. Pues hay muchas teorías, que hablan de ello, por ejemplo el Área 51. El Área 51 ha sido de muchas teorías, de avistamientos ovnis, incluso se cree, que tienen guardadas ciertas especies de alienígenas. Aunque dudo mucho esta teoría, ya que también es posible que oculten muchas cosas secretas, algo así como la Fundación SCP. Una organización, que oculta anomalías que violan las leyes de la naturaleza. Para poder proteger a la humanidad. Con respecto a lo demás anterior, es posible que el Área 51 no solo guarde aliens, sino que también pueden ocultar anomalías. La película maldita, o más bien como, El Conquistador. El Conquistador es una película de 1956 producida por Howard Hughes y dirigida por Dick Powell, con John Wayne, en el papel del caudillo mongol, Genghis Khan y Susan Hayward en el de la princesa Gortai. El reparto incluyó también a Agnes Moorehead, Pedro Armendáriz, William Conrad, y el nativo local Jefe Tache. El Conquistador, se rodó en localizaciones cercanas a St. George en el desierto de Utah, no lejos del campo de pruebas del gobierno de los Estados Unidos en Nevada, sitio donde se ensayaban armas nucleares, durante los años 1950. El reparto y el equipo de filmación pasaron varias semanas difíciles rodando escenas exteriores en el lugar, del cual Hughes, posteriormente enviaría 60 toneladas de tierra para el rodaje, en interiores en el estudio, para aportar realismo a la filmación. El reparto de actores, el director y equipo de filmación sabían de las pruebas nucleares, pero por aquel entonces la relación entre la exposición al polvo radiactivo y el cáncer, todavía no estaba bien estudiada, y el gobierno había asegurado a los residentes, que las pruebas no representaban un peligro para la salud. Lamentablemente, muchos de la mitad del elenco de la película, murieron a causa de la radiación, provocándoles tumores y cánceres mortales. Al final de todo esto, la película del Conquistador, fue un fracaso entre la crítica, a menudo catalogada como una de las peores películas de los años 50 y de la historia del cine, lo que es bastante significativo, dada la calidad de los actores que integraban el reparto.